Bienvenidos. Les hablo desde el nuevo programa Visión Jurídica, aquí con nuestros invitados, el doctor José Neira Flores y el doctor Cristian Salas Beteta, con quienes vamos a empezar a tratar algunos temas que son de sumo interés, sobre todo en la actualidad. Bienvenidos. Muchas gracias. Uno de los primeros temas que quisiera analizar con ustedes es acerca de la reforma procesal penal y los últimos casos que se han suscitado de corrupción donde están vinculadas empresas brasileñas. ¿Esa coincidencia les parece que es favorable a los procesos o no? Sí, bueno, en primer lugar, el Código Procesal Penal ya tiene 10 años y 10 meses que se aplica en nuestro país. Arrancamos en Huaura, tenemos 33 distritos judiciales y en 28 estamos al 100%. En los otros 5, que justamente son las 4 Cortes de Lima y el Callao, solamente lo tenemos desde el 15 de enero del 2011 para algunos delitos contra la administración pública. Desde el artículo 382 al 401, estamos hablando de concusión, de colusión, peculado, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias. Y entonces la cuestión es que las fuentes del Código Procesal Penal, justamente una de las 3 fue el gran caso que tuvimos de corrupción que se destapó en agosto del 2000 con la exhibición de un vídeo donde se compraba la conciencia de un excongresista por determinada cantidad de dinero, y por lo tanto cuando se reformó el Código de Procedimientos Penales de 1940, a partir del 21 de diciembre del 2000 con un par de leyes, 27398, la de colaboración eficaz, 27399, 14 medidas limitativas de derecho para investigaciones preliminares en caso de crimen organizado. Arrancamos la reforma con 100 artículos por lo menos hasta julio del 2004, que se publicó el Código Procesal Penal 957, y todas esas normas, todas esas reformas al modelo antiguo fueron de tránsito porque todas han terminado en el Código Procesal Penal 957. Pero cuando el código arranca es con un proceso común y 7 procesos especiales. Recién, a partir del 20 de agosto del año 2013, la ley 30.077 crea un proceso especial, solamente diría yo para afinar algunos detalles en el tema procesal. Son 3 o 4 artículos que hacen alusión respecto a algunos problemas probatorios que se pueden producir en casos de crimen organizado, por ejemplo, eliminación de testigos, imposibilidad de poder producir otra pericia, y se crea el tema de la prueba trasladada, ¿no? Y entonces creo yo que el Código Procesal Penal tiene todas las herramientas para poder investigar y juzgar y manejar un buen sistema de recursos para casos comunes o para casos de crimen organizado, especialmente si la idea es que haya un proceso penal que sea justo, que encuentre un equilibrio entre garantías, esto es, que se respeten los derechos de los imputados y también que haya eficiencia, que no haya impunidad, que haya una respuesta a la víctima, a la sociedad, y sobre todo, como ahora, hoy día, hay muchas críticas a una decisión judicial. ¿Y es por qué? Porque se ha instalado un sistema de audiencias y eso es muy importante, y eso es lo que garantiza el Código Procesal Penal, tanto en la etapa inicial, en investigación preparatoria, intermedia, como en el juicio oral, que se supone que la publicidad es al 100% y por lo tanto es importante que la opinión pública pueda controlar el trabajo de los jueces, fiscales y defensores. Entonces creo que en esos términos tenemos el marco. Gracias. Cristian. Bueno, coincidiendo plenamente con lo que dice el doctor José Neira, yo creo que el fenómeno que ahora la criminalidad organizada nos presenta es parte del reto. Creo que el instrumento que tenemos, este código del 2004, es el medio, en teoría, ideal para tratar este tipo de casos, puesto que desde un primer momento garantiza el desarrollo de investigaciones siempre bajo los límites de las garantías de los investigados. El derecho de defensa, la presunción de inocencia, la libertad de comunicación con su defensa, entre otras garantías. ¿Y eso qué permite? No repetir los errores pasados, es decir, buscar la verdad a toda costa atropellando al ciudadano sospechoso. Eso es de un lado. Y lo otro, que cada medida coercitiva que se va planteando en estos procesos no solo tiene un matiz de evaluación por parte del juez de investigación preparatoria, sino que también la propia ciudadanía toma conocimiento en estas audiencias públicas y puede evaluar el rol, el papel, el nivel de cada uno de los operadores. En ejemplo, ya que estamos en este contexto, en las audiencias de prisión preventiva vinculadas al expresidente Alejandro Toledo, donde se dictó una prisión preventiva,
se vio una metodología y por ejemplo, un nivel de defensa distinto al de la prisión preventiva en el caso del señor Félix Moreno, donde la defensa tenía otra estructura, digamos. Uno puede apreciar eso, no solo del plano académico, sino también del plano de la ciudadanía. Y esperemos que esta norma, complementada con otras normas especiales en materia de crimen organizado y anticorrupción, puedan, de un lado, esclarecer los hechos debidamente, sancionar a los verdaderos responsables y, sobre todo, restablecer esa paz alterada por todo este fenómeno que no es de ahora, ¿no es cierto? Data ya de muchos años atrás. Tuvimos la experiencia en el 2014 con la explosión de todos estos casos a nivel nacional de gobiernos regionales, municipalidades, provinciales, en todo el país. Y antes, como bien dice el doctor José Neira, tuvimos la experiencia de los casos de los 90 con toda esta explosión de los casos Fujimori y Montesinos. Así que yo creo que esta herramienta legal que tenemos, este Código Procesal Penal, es un instrumento adecuado, y si lo comparamos con el Código de Procedimientos Penales del 40, sin duda que tenemos muchas más ventajas y muchas más garantías en este procesamiento. Se podría decir que ha habido un descuido. Yo pienso que cuando hablábamos de criminalidad organizada estábamos pensando, por ejemplo, en terrorismo, estábamos pensando de repente en la criminalidad a partir del Estado, que más o menos fue la experiencia que se vio, y de pronto se descubre que es una empresa, y una empresa del extranjero, la que ahora resulta sumamente organizada y con un nivel de criminalidad, pues, que si no fuera, es una hipótesis, por las colaboraciones eficaces de quienes participaron de dentro, sería sumamente difícil. Y tenemos que en el proyecto de Código Penal aparece la figura de la responsabilidad de las personas jurídicas, que todavía no la tenemos. ¿Cómo ves ese tema? Tenemos varios, tenemos el caso de un gobierno regional de Cajamarca, tenemos el caso de Oriana Rengifo, tenemos el caso de otro señor por tráfico de drogas y lavado de activos del Callao también, el del Porsche, no me acuerdo, Orellana creo que se llama el señor, me parece. Así que tenemos varios casos que están en giro, se supone que la Fiscalía es la que está investigando. El de Ancash también sería de ese nivel. Son casos de crimen organizado, son casos grandes, de tal manera que inclusive tenemos nuevos decretos legislativos que han reformado el Código Procesal Penal, que ya están vigentes desde el 30 de marzo de este año, por decir dos, el 1298, que se refiere al tema de la detención judicial en flagrancia o la detención preliminar, que se amplían los plazos de la detención preliminar de 24 horas a 3 días, si el caso es común, podría ser esto hasta 7 días, si es crimen organizado 10 días, igual, ¿no? La detención por flagrancia también puede ser hasta 7 días en casos comunes o hasta 10 días en caso de crimen organizado. Lo que pasa es que ahí sí ha habido un problema, creo yo, en el tema de los plazos, por lo que acaba de decir el doctor Salas. Acaba de citar dos audiencias que son recientes, que son casos importantes, donde en una, la primera, no sé qué cantidad de horas ha durado la exposición del fiscal, del abogado, la decisión del juez, 10 horas, 15 horas, y en la otra un poco más todavía. Entonces la pregunta es, más bien, a propósito de esto, tendría que establecerse plazos diferentes también para poder señalarse la fecha de la audiencia en casos de crimen organizado, de tal manera que el juez tenga mucho más tiempo para que pueda tomar la decisión. Hoy día estamos trabajando solamente con 48 horas nada más, o sea, desde que se pide la formalización y se pide la medida, o sea, ya no podemos computar el tema de afectación a libertad preliminar, sino ahora son 48 horas que se tiene que señalar la fecha de la audiencia para la prisión preventiva, y la media, en cualquier caso, es a las 24 horas, porque puede haber alguna contingencia y por lo tanto por eso se suspende. El sujeto no puede estar preso más de 48 horas sin que se tome la decisión, y por lo tanto tiene que tomarse la decisión en 48 horas, sea los casos que hemos visto de los señores que indicaba el doctor Salas, de uno o de otro. Entonces imagínense, si un fiscal va a hablar 4 horas en un caso, el otro 6 horas, la defensa va a hablar 8 y la otra 10 horas. Entonces, además que nosotros ya en la Corte Suprema inclusive hemos establecido en una casación 626 en 2013 de Moquegua cómo es que se tiene que hacer una audiencia de prisión preventiva, cuáles son los puntos que se tiene que discutir. Importantes pautas las del doctor José Neira. Yo creo que todo abogado tiene que elaborar un alegato pensando en qué le sirve al juez. De nada me sirve a mí crear un alegato que yo considero hermoso, muy bien sustentado doctrinariamente, dogmáticamente, que me interesa a mí, pero que no tiene nada de pertinente para el juez. Y lo que dice el doctor Neira es correcto, o sea,
tienes que conocer obviamente los datos del caso, desde los hechos hasta la secuela procedimental, a efectos de absolver las dudas que al juzgador se le presenten en el momento de la audiencia. Quería volver a la pregunta puntual respecto a esta nueva dinámica que se nos presenta. La clásica visión en materia de lucha anticorrupción ha estado dirigida al Estado, y eso es lo que en teoría se llama la teoría hegemónica en lucha anticorrupción, es decir, hay que ver cómo dentro del Estado buscamos afinar controles, establecer mucho más filtros a efectos de controlar a los sujetos estatales para que no incurran en actos de corrupción. Esa ha sido la clásica visión. Pero lo que el caso Lavallato y Odebrecht nos presentan es que no necesariamente los actos de corrupción surgen o se desarrollan desde el sector público, sino que pueden surgir también desde la esfera privada. Y desde una esfera privada no subrepticia, oculta, sino desde, en este caso, empresas connotadas de reconocido prestigio, públicamente vinculadas al poder. Entonces, yo creo que eso obliga al Estado también, al momento de analizar este fenómeno, establecer políticas preventivas ya no solo del sector estatal, sino también del sector público. El compliance, que ahora está difundido también, yo creo que sería una gran herramienta para que las mismas entidades privadas tengan un autocontrol desde su interior a efectos de no incurrir en actos de corrupción. Y así una serie de políticas estatales que sin duda son mucho más costosas y mucho más complejas de aplicar que las clásicas modificaciones al Código Penal. Ya tenemos una experiencia a nivel nacional de las tremendas modificaciones, muchas de ellas absurdas, desarrolladas al Código Penal tendientes a resolver fenómenos sociales como es la corrupción. Y sabemos muy bien que esas tipificaciones de conducta o incrementos de penas, pues no tienen resultados concretos frente a un fenómeno social. El derecho penal para eso no sirve. Son las políticas estatales las que tienen que enfocarse para solucionar ello. Entonces yo creo que este caso, Lavallato, Odebrecht, yo creo que establecen un reto, otro reto más para el Estado, que es saber leer este panorama, ver los antecedentes, qué cosa falló y establecer, más allá de las políticas represivas que ahora ya se están estableciendo, se están creando grupos especiales de investigación, juzgados especializados en anticorrupción, políticas de coordinación entre instituciones vinculadas a la lucha anticorrupción, etcétera. También es urgente establecer medidas de prevención para estos casos. Si no, esto lo vamos a repetir de aquí al próximo año y así sucesivamente. El Estado tiene que hoy tener claro que reaccionando logrará condenas, pero que no va a frenar el fenómeno, y eso es importante establecerlo. ¿Y en particular considerarías que debe darse un delito de responsabilidad de las empresas? Como delito tal cual no. Yo entiendo que ahora el Código Penal que se está debatiendo en el Congreso establece esa posibilidad de que las personas jurídicas asuman un nivel de responsabilidad también penal. Tomando el modelo español. Así es, tomando el modelo español. Hay que ver qué tanto, y esto obviamente se tiene que difundir y someter al debate académico, qué tan beneficioso resulta eso en la práctica. No se trata de solo adoptar eso porque el Perú quiere formar parte de toda una corriente internacional, sino ver si en efectivo es cierto que tendrá cierto nivel de efectividad, o las consecuencias jurídicas que ya tienen actualmente las personas jurídicas en el Código Penal son suficientes para ello. Hay que ver la utilidad, no se trata de simplemente establecer esas medidas para formar parte de toda una corriente, ¿no? Ok, vamos a dar un corte en este momento y continuamos después.